Entonces nos vamos a centrar en el transporte a través de membrana plasmática. Vamos a hablar que existen tres clasificaciones fundamentales: los procesos pasivos, los procesos activos y los procesos en masa. En algunos casos estos procesos en masa los llaman transporte a través de vesículas, porque pues suceden justamente a través de vesículas, que ya vamos a definir más adelante qué son esas vesículas. Los procesos pasivos, entonces, hablamos que se dan a favor del gradiente de concentración o a favor del gradiente eléctrico. Entonces, ya habíamos hablado de ese gradiente, pero quiero que recordemos eso de qué significa a favor del gradiente de concentración. Cuando nosotros hablamos del gradiente de concentración, lo definimos como ese gradiente cuesta abajo y que va de la más concentrada a la menos concentrada. Entonces, con el fin, todo esto con el fin de alcanzar el equilibrio. Entonces, en el caso del tipo de transporte pasivo o de los procesos de transporte pasivo, decimos que ocurre a favor de su gradiente de concentración, es decir, de lo más concentrado a lo menos concentrado. Atraviesa la membrana a expensas de su propia energía cinética, es decir, de su propia energía de movimiento. La energía cinética es intrínseca de las partículas en movimiento, y aquí hablamos de un tipo de transporte que se va a conocer como la difusión simple. Por el otro lado tenemos entonces los procesos activos que utilizan la energía celular para impulsar a la sustancia cuesta arriba. Todo lo contrario a ir cuesta abajo, que es a favor de su gradiente, es decir, aquí iría en contra de su gradiente. Por lo tanto, requiere energía, que normalmente esta energía se da en forma de ATP, pero vamos a ver que no solamente es la energía en forma de ATP que vamos a tener en cuenta. El principal como proceso que se da en este tipo, en esta clasificación, es el transporte activo. Por el otro lado, entonces, los procesos en masa se da dentro de sacos de membrana esféricos, que son los que conocemos como vesículas, y son dos procesos fundamentales: la endocitosis y la exocitosis. En el caso de la endocitosis, entonces, las vesículas se desprenden de la membrana para transportar sustancias hacia el interior de la célula. En el caso de la exocitosis, como su nombre lo indica, es hacia el exterior de la célula. Entonces, unión de vesículas con la membrana plasmática para liberar material fuera de la célula. Listo. Entonces, ya hemos hablado que dentro de los procesos pasivos, es decir, de los que no requieren energía, está la difusión. La difusión, entonces, como lo podemos ver acá en esta gráfica, ya habíamos mencionado que está a favor del gradiente de concentración, y siempre ponemos este ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se pone una gota de tinta en un vaso con agua, pues que empiezan a hacer las partículas, se empiezan a difuminar. ¿Y qué significa esa difuminación o esa difusión? Esa difuminación o esa difusión empieza a darse que estas partículas que están en mayor concentración se empiezan a expandir hacia los lugares en donde no existe esa concentración. La mezcla aleatoria de las partículas de una solución como resultado de su energía cinética. Entonces, acordémonos que acá hablamos de esa energía cinética o de esa energía de movimiento a favor de su gradiente de concentración. En el caso, entonces, digamos que de qué depende esa velocidad de difusión o esa velocidad en que se puedan expandir las partículas: del gradiente de concentración, de la temperatura, del tamaño de la sustancia, de la superficie de difusión, que van a marcar qué tan rápido se pueden desplazar esas moléculas a través del soluto. Pues en este caso del soluto, pero pues aquí, como estamos hablando de membrana, pues sería también qué tan rápido se podrían desplazar esas moléculas a través de esa membrana. Dentro de la difusión, entonces, encontramos una clasificación que es la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple, entonces, es el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa.
¿Qué características o cuáles son esas moléculas que están implicadas en la difusión simple? Las moléculas hidrófobas no polares, como es el caso del oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno. Recordemos que acá no necesariamente estamos hablando de las moléculas que entran, sino también de las que pueden salir. Y estas los hacen pues, mediante un movimiento libre, sin ningún tipo de facilitador. Y las moléculas entonces que están implicadas son de dos tipos, las hidrófobas no polares y las pequeñas polares sin carga eléctrica. En este primer grupo, entonces, como ya lo habíamos mencionado, está el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, ácidos grasos, esteroides y vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Y por este lado, entonces, tenemos a las moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como el agua, la urea y los alcoholes pequeños. Em, la difusión facilitada entonces se caracteriza porque ya son moléculas, o sea, las moléculas que pasan a través de membrana por difusión facilitada son solutos demasiado polares o con carga eléctrica excesiva. Atraviesan entonces a través de una proteína integral que pues ayuda a cruzar la sustancia. La proteína integral puede ser una proteína tipo canal o una proteína tipo transportador. Entonces recordemos que aquí tenemos nuestro gradiente de concentración. Cuando vamos a favor del gradiente de concentración, va de lo más concentrado a lo menos concentrado. Este sería el tipo de difusión simple, que la sustancia pasa de una manera muy sencilla a través, o sea, de una manera libre a través de membrana. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, no necesita ningún tipo de sustancia, de proteína o de mecanismo adicional, dióxido de carbono, oxígeno y demás. Por este lado, entonces, tenemos la difusión facilitada que ya está mediada por un canal. Una proteína que puede ser en este caso esta proteína integral, entonces veíamos que puede ser esa proteína que vamos a llamar de canal, perdón, esa proteína de canal, o en este caso que tenemos una proteína transportadora, en donde vamos a ver que para que cuando esta molécula pase tiene que haber una modificación morfológica en la proteína. Bueno. Lo veamos acá entonces ya en detalle. Cuando hablamos de esas proteínas como canales iónicos, son proteínas integrales transmembrana, es decir, que atraviesan la membrana, que permiten el paso de iones inorgánicos. Entonces, normalmente acá nosotros hablamos de estos iones inorgánicos como el potasio, el cloro, sobre todo estos son como los más numerosos y son selectivos. Recordemos que selectivos es que si esta proteína transmembranal integral recibe o permite la salida de potasio, esta va a ser exclusiva para potasio. Entonces permite pues justamente atravesar o que los diferentes iones puedan atravesar esa membrana a través de la proteína. Los canales iónicos más numerosos son el potasio y el cloro, perdón, y hay menor cantidad de sodio y calcio, pero pues también podemos hablar que existe esos diferentes canales iónicos. Pueden en algunos casos existir como esta compuerta, que la compuerta lo que permite es sellar, sirve justamente como una puerta para permitir que entren o que no entren en ciertos determinados momentos los iones. Para este caso entonces hablamos de la proteína transportadora, también es una proteína transmembranal que transfiere el soluto a favor de su gradiente de concentración, como es el caso de todos los casos que estamos hablando de difusión simple o difusión facilitada, o sea, es decir, de esos tipos de transporte pasivo. El soluto se une a un transportador específico ubicado en la membrana y luego es liberado al otro lado de la membrana, pero cuando esta proteína sufre unos cambios morfológicos, entonces vemos acá la sustancia, como es el caso de la glucosa, entra, tiene que haber un transportador específico también acá. Acá, por ejemplo, el transportador específico de glucosa lo vamos a llamar GLUT o GLUT, pero pues normalmente tienen que existir algunos transportadores que sean específicos de cada uno de las moléculas que van a entrar o a salir. Entonces nos damos cuenta que llega la molécula, es reconocida por este transportador,
cambia o existe un cambio morfológico, es decir, de la forma de la proteína, y ahí sí ya cuando sucede ese cambio morfológico es cuando permite el paso de la sustancia. Por otro lado, tenemos dentro de la difusión, dentro de este tipo de difusión simple, tenemos acá este tipo de difusión simple, nos vamos a centrar acá nuevamente. Ahorita estamos hablando de estos, de específicamente de esta facilitada. Estos mecanismos que estábamos viendo acá eran específicos de esa difusión facilitada porque está implicada las proteínas. Pero nos vamos a volver un poco a hablar de esa difusión simple porque vamos a hablar de el proceso conocido como ósmosis. Entonces, ósmosis se reconoce como el proceso mediante el cual el agua atraviesa una membrana permeable en forma selectiva. Nuevamente, bueno, en este caso sería de un área con menor concentración de soluto hacia un área de mayor concentración de soluto. Ojo, porque pues acá el tema del soluto y del solvente tiene que estar muy claro. El soluto es la sustancia que se va a disolver en el solvente, que recordemos que el solvente normalmente nosotros hablamos del solvente universal como el agua. Entonces, esta ósmosis es el paso del agua a través de la membrana de una manera selectiva, pasando de un área de menor concentración de soluto, recordemos esto, o sea, cuando el agua pasa a través de una membrana semipermeable, de la menor concentración a la mayor concentración de soluto, ejerciendo un tipo de fuerzas que pues no lo vamos a ver para este caso, pero se ejercen un tipo de fuerzas especiales para poder hacer este tipo de movimiento. El paso del agua se puede hacer mediante dos mecanismos. Entonces, uno es entre moléculas de fosfolípidos vecinos a través de la bicapa lipídica, a través de esta difusión simple que es ósmosis, o también es necesario tener en cuenta estas acuaporinas, que son otras proteínas integrales de membrana que funcionan como canales de agua, que son estas. Entonces vemos que el paso del agua, ojo acá que pues acá hablamos de ósmosis como este mecanismo de difusión simple, pero el paso del agua también se puede hacer mediante otro mecanismo que son proteínas integrales llamadas acuaporinas. Bueno, pasamos entonces al segundo gran bloque de los diferentes tipos de transporte y hablamos del transporte activo. A través del transporte activo pasan solutos polares o con carga energética. Entre esos solutos que atraviesan la membrana plasmática tenemos el sodio, el potasio, el hidrógeno, el calcio, el yodo o yoduro y el cloro. También algunos aminoácidos y algunos monosacáridos. Ya ustedes saben todos esos términos y ya deben tener muy claro eso. Pero ustedes se pueden dar cuenta que estamos hablando de los mismos iones que estaban en este tipo de transporte, en el transporte de difusión facilitada. Es decir, que algunos iones pueden utilizar cualquiera de los dos mecanismos para poder atravesar la membrana. Este transporte activo se caracteriza fundamentalmente porque requiere energía. ¿Para qué requiere energía? Para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de los gradientes de concentración. Entonces acordémonos que en el transporte activo estamos en contra del gradiente de concentración. Entonces no podemos hablar que existe un gradiente a favor, sino un gradiente en contra de este gradiente de concentración. O sea, el movimiento va en contra de ese gradiente de concentración. Existen entonces dos fuentes de energía. Yo ahorita lo había mencionado que no solamente es el ATP. El transporte activo primario se obtiene a través de hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP significa el rompimiento de la molécula de ATP mediado por agua. Y el transporte activo secundario, que es esa energía almacenada en gradientes de concentración iónicos. Entonces, la energía que se almacena a partir de esos gradientes de concentración iónicos, o sea, de estos mismos que se generan acá, ese mismo tipo de energía se acumula o se almacena y se va a utilizar para este sistema.
Tenemos entonces el transporte activo primario, vuelvo y también pues lo digo, no lo voy a explicar a fondo, pero sí vamos a hablar de una de las principales bombas que existen en este transporte activo primario. Y lo llamamos bomba porque justamente empieza a generar como unos movimientos, como si fueran una bomba. ¿Y qué nos está diciendo? Si nos dice que es de sodio y potasio mediado por ATPasa, significa que hay una enzima que se llama ATPasa que va a permitir el uso del ATP como mecanismo de energía para poder permitir el paso, bien sea salida o entrada, del sodio y el potasio. Entonces, los pasos de manera muy general, vuelvo y digo, esto no lo vamos a ver a fondo, pero sí vamos a verlo de manera muy general. Entonces, empezamos con 3 iones de sodio. Estos 3 iones de sodio se unen primero a esa proteína. ¿Listo? Ubiquémonos que acá estamos en el líquido intracelular o en la parte intra de la célula y aquí va hacia afuera. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hablamos de esta bomba, vamos a decir que los iones sodio salen de la célula y los iones potasio entran a la célula. ¿Cómo sucede entonces esto? Empezamos con 3 iones sodio. Ellos están presentes en el citosol, se unen a la bomba. Una vez se unen a la bomba, entonces cuando ya se da esa fijación, empieza a desencadenarse la hidrólisis del ATP. ¿Qué significa esa hidrólisis del ATP? El rompimiento de esa molécula del ATP. Cuando esta molécula que se llama adenosín trifosfato se rompe, se va a producir una molécula que se va a llamar el ADP, adenosín difosfato. ¿Qué significa este tri y este difosfato? Que aquí tenía 3 fósforos y aquí ahora tiene 2. Por lo tanto, implica que el rompimiento de esa molécula liberó un fósforo que se va a unir a esta proteína. Entonces, esta reacción química automáticamente genera un cambio en la conformación de la proteína. ¿Qué va a hacer? En el momento en que se genera ese cambio, se va a poder liberar los iones sodio. Y aquí pues obviamente se van a liberar al líquido extracelular, pues es redundante, pero pues bueno, ahí lo digo como para aclarar eso. Entonces, en este caso, esta forma de esta bomba o de esta proteína va a permitir la unión de 2 iones potasio. Por cada 3 iones sodio que salen, entran 2 iones potasio. Entonces, cuando esos iones potasio entran, simplemente pues ya este fósforo es liberado y la fijación de esos 2 iones potasio va a permitir la liberación de ese grupo fósforo y vuelve a haber una modificación en la proteína y a medida que ésta empieza a tomar su forma original, fíjense que aquí se parece mucho más esta forma a esta o es la misma, a medida que empieza a recuperar esa forma original, entonces empieza a su vez también a liberar esos iones. Entonces, una vez queda de esta manera, pues otra vez está lista para repetir el ciclo, porque pues lo importante acá es que tienen que haber cambios en la configuración, pero tienen que volver a lo mismo. Bueno, en cuanto al transporte activo secundario, entonces esa energía que se acumula en los gradientes de concentración de sodio y el hidrógeno se utiliza para transportar otras sustancias a través de la membrana en contra del gradiente de concentración. Entonces aquí vamos a ver que una proteína transportadora nuevamente se une en forma simultánea al sodio y a otra sustancia para luego sufrir un cambio morfológico que determina que ambas sustancias atraviesen la membrana al mismo tiempo. Entonces, va a ser algo un poco similar a esto, pero pues ya vamos a ver las diferencias entre esto. Acá vamos a hablar de 2 términos importantes. Un término que lo vamos a denominar cotransportadores y cotransportadores o simportadores. Cotransporte y simporte, ¿sí? Sim significa igual y contra, como en contra, diferente. Entonces, el contratransportador
lo que permite es, como lo vemos acá, el paso a través de esta misma molécula, de esta misma proteína, el paso de dos sustancias en direcciones opuestas. Mientras que acá estaríamos hablando del paso de dos sustancias en la misma dirección. Vemos acá que no necesariamente tienen que ser las mismas sustancias, podemos hablar de sustancias diferentes. Mientras el sodio entra, el calcio sale, pero por el mismo, exactamente por el mismo, por la misma proteína. Acá mientras el sodio entra, el hidrógeno sale. Y por su parte, en este caso, cuando hablamos de los importes, es la movilización de las sustancias a través de membrana en la misma dirección. Entonces, tanto el sodio y la glucosa están entrando y aquí el sodio y el aminoácido también están entrando. Bueno, por último, tenemos entonces el transporte a través de vesículas. La vesícula es una tipo ampolla o vejiga que lo reconocemos como un saco pequeño, esférico, en donde se van a guardar determinadas sustancias, bien sea para ingresarlas a la célula o para sacarlas de la célula. Entonces esto lo conocemos como, o tenemos más bien dos procesos conocidos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es cuando ingresan sustancias a la célula en una vesícula, es decir, las sustancias se encapsulan en ese saco esférico y entran a la célula eh, a través de la membrana, ¿sí? Entonces, las sustancias ingresan en la célula en una vesícula que se forma a partir de la membrana. Entonces, esa vesícula la forma la misma membrana, pero permite la entrada de esas sustancias. Y por otra parte tenemos la exocitosis, que es cuando las sustancias salen de la célula, también con vesículas formadas por la misma célula, eh, pero pues obviamente pues estas sustancias son normalmente cosas que no le sirven a la célula. Entonces, tanto endocitosis como exocitosis requieren energía provista de ATP. Por eso es que muchas veces ustedes encuentran este tipo de transporte dentro del transporte activo. Listo, entonces, en el caso de la endocitosis tenemos dos tipos, las mediadas por receptores y la fagocitosis. En esta sección yo solamente me voy a referir de manera muy general a esos dos procesos, pero entonces tenemos acá que esta está mediada por receptores, captan un ligando específico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las células captan unas lipoproteínas de baja densidad que se llaman las LDL. Pueden también captar la transferina, algunas vitaminas, anticuerpos, hormonas. Entonces, la idea es que captan eso, ¿cierto? Entonces, tenemos acá la membrana plasmática, están las partículas, en este caso estamos hablando específicamente de ese colesterol de baja densidad, entonces lo tenemos acá. La célula a través de su membrana forma una invaginación, que la invaginación es este tipo de mecanismo en el que se dobla la membrana, entonces por eso es que la membrana tiene que ser fluida, de lo contrario no podría hacer esto. Ella misma se encarga de cerrarse y permite la entrada de estas sustancias al interior de la célula, en donde pues ya se ha formado la vesícula, o si esa vesícula. Y pues nada, acá ya entonces estando dentro ya se puede hacer el transporte de esas sustancias hacia el interior. En el caso de la fagocitosis, que pues no la hemos mencionado allá arriba, pero también es otro tipo de... no, sí, mentira, sí, la fagocitosis, perdón, sí la hemos nombrado acá, es otro tipo de endocitosis. Y esa fagocitosis entonces es el mecanismo, este ya es como un mecanismo de defensa en el que la célula rodea una serie de partículas, bien sean bacterias, hongos o cualquier tipo de sustancia que no le haga bien, lo rodea para poderlo, pues justamente generar como una digestión y por último simplemente expulsarlos de la célula. A las células que llevan a cabo este tipo de procesos se les llaman los fagocitos y hay dos tipos básicos de fagocitos, los macrófagos y los neutrófilos. Listo, por ahora eso es todo en esta presentación. No hice mucho énfasis en lo de la fagocitosis, en lo de todos los mecanismos por vesícula,
pero cualquier pregunta que tengan al respecto me cuentan y estoy muy atenta para responderles lo que sea necesario. Un feliz día, éxitos en todas sus labores y gracias por su atención.